Es el 9 de octubre de 1967. En una humilde escuela en La Higuera, un remoto pueblo en las montañas de Bolivia, yace el cuerpo de un hombre delgado, con heridas de bala y el rostro sereno. Horas antes, había sido ejecutado por un sargento boliviano, una orden directa destinada a silenciar para siempre a un peligroso revolucionario. El plan fracasó estrepitosamente cuando la prensa y las agencias de inteligencia llegaron para fotografiar el cadáver. La imagen de su cuerpo, con los ojos abiertos, se propagó por el mundo. El rostro se convirtió instantáneamente en la bandera de la rebeldía, el martirio y la lucha anticapitalista. Su nombre, Ernesto Che Guevara. Pero antes de adentrarnos en la historia del hombre que se atrevió a renunciar a una vida burguesa, a una prometedora carrera como médico y a su posición de poder en Cuba, no olvides suscribirte al canal y cuéntanos en los comentarios, ¿fue el Che Guevara un héroe o un villano que con su muerte visible y prematura lo convirtió en un ícono global, logrando con su sacrificio lo que nunca pudo conseguir con sus guerrillas? Acompáñame a desentrañar el ascenso, la ideología y la caída del hombre que se convirtió en símbolo de la revolución latinoamericana y por qué su final fue tan inevitable como su leyenda. Ernesto Che Guevara nació el 14 de junio en Rosario, Argentina, en 1928. Lejos de la imagen de un campesino o un proletario empobrecido, el hombre que se convertiría en un ícono de la lucha de clases nació en una familia de clase media alta y con ascendencia aristocrática. La familia Guevara Lynch tenía un linaje que se remontaba a la oligarquía argentina e incluso a la rama más noble de Irlanda. Sus padres, Ernesto Guevara Lynch y Celia de la Serna y Llosa, no eran terratenientes tradicionales, pero sí poseían una conciencia social inusualmente progresista para su época y clase. La casa Guevara estaba impregnada de una mentalidad liberal y culturalmente abierta. A diferencia de muchas familias tradicionales, en su hogar se discutía abiertamente de política, de filosofía y de las injusticias sociales, lo que inoculó en el joven Ernesto un temprano sentido de la crítica y una aversión al conservadurismo. Eran simpatizantes de la causa republicana durante la Guerra Civil Española y mantenían un constante flujo de literatura que exponía las ideas marxistas y la filosofía existencialista. Este entorno intelectualmente cargado proporcionó la base teórica para la radicalización que vendría después. La vida de Ernesto, sin embargo, estuvo definida no por su estatus social, sino por una enfermedad implacable, el asma. A la edad de 2 años, sufrió un ataque de asma severo que transformó su infancia. La enfermedad era tan grave que obligó a la familia a mudarse de Buenos Aires a Altagracia, en la provincia de Córdoba, buscando un clima más seco que pudiera aliviar sus constantes ataques. Esta dolencia crónica tuvo un impacto profundo y paradójico en su desarrollo. Por un lado, lo obligó a pasar largos períodos de sedentarismo y aislamiento, lo que lo convirtió en un lector voraz. Devoró con frenesí las obras de pensadores como Marx y Engels, los filósofos existencialistas y poetas como Pablo Neruda. Este intenso autoaprendizaje autodidacta fue donde por primera vez forjó su ideología política. Su mente, confinada por la enfermedad, se expandió hasta abarcar las problemáticas de la humanidad. Por otro lado, el asma se convirtió en un motor de voluntad férrea y desafío físico. Lejos de resignarse a ser un inválido, el joven Ernesto se lanzó con una determinación casi fanática a combatir su enfermedad a través del deporte. Se dedicó al fútbol, al golf, al tiro y notablemente al rugby, donde a pesar de ser un jugador pequeño y asmático, se ganó el respeto de sus compañeros por su tenacidad inquebrantable. Esta lucha contra su propia debilidad física forjó el carácter implacable y disciplinado que más tarde exigiría a sus compañeros guerrilleros en Sierra Maestra. La astucia con la que combatía el asma se trasladó a la estrategia política y militar. Su formación académica oficial también contribuyó a su visión humanista. En 1948, Ernesto ingresó a la Universidad de Buenos Aires para estudiar medicina. La elección no fue casual. Influenciado por su tía paterna, la decisión reflejaba su interés por la investigación y quizás de manera inconsciente su deseo de curarse a sí mismo. Durante sus estudios se enfocó en la alergología, la rama que trataba su propia aflicción. Sin embargo, su tiempo en la facultad fue errático. Aunque era un estudiante capaz, su creciente interés por la política y sobre todo
Su incontrolable deseo de aventura y conocimiento del continente lo llevaron a interrumpir constantemente sus estudios con viajes de exploración. La medicina para el Che no tardó en volverse insuficiente. Si bien veía el valor de la práctica para aliviar el dolor individual, pronto llegó a la conclusión radical de que la verdadera enfermedad de América Latina no era bacteriana, sino social y económica. Llegó a creer que solo la revolución, la cirugía profunda del sistema, podría curar a las masas de la pobreza y la explotación. En una de sus reflexiones tempranas, escribió que si bien podía curar a una persona, no podía curar a millones, y fue esa convicción la que lo alejó de la bata blanca para empuñar el fusil. Obtuvo su título de médico en 1953, pero su destino ya estaba sellado por fuerzas mucho más grandes que la medicina convencional. La renuncia a su vida acomodada, a su incipiente carrera como médico y a la relativa paz de la Argentina de clase alta, fue el primer paso consciente hacia la construcción del mito Guevara, un hombre cuya verdadera vocación era la revolución continental. A bordo de una vieja motocicleta Norton de 500 cc, apodada la Poderosa 2, y acompañado por su amigo Alberto Granado, un bioquímico mayor que él, recorrió miles de kilómetros a través de Argentina, Chile, Perú, Colombia y Venezuela. El objetivo inicial era aventurero y médico, centrado en visitar leproserías y perfeccionar sus conocimientos de alergología. Sin embargo, lo que encontró fue un continente de fracturas sociales inmensas. El viaje expuso a Guevara a una realidad que superaba las teorías marxistas que había leído en su biblioteca. Vio la explotación de los mineros en Chile, la desesperanza de los pueblos indígenas en las alturas de los Andes y la miseria endémica en las zonas rurales. Los hospitales, lejos de ser centros de curación, eran a menudo morgues de la esperanza, saturados por enfermedades erradicables y la falta de recursos básicos. El momento más impactante de esta travesía ocurrió en la leprosería de San Pablo, en la Amazonía peruana. Allí, al convivir con los enfermos de lepra y ver su aislamiento no solo médico, sino social, Guevara comenzó a redefinir el significado de la fraternidad humana. Esta experiencia lo llevó a una profunda conclusión. La verdadera enfermedad de América Latina era la injusticia social, y la cura no se encontraría en un laboratorio, sino en la acción política radical. Su diario de este periodo no es solo un registro de aventuras, sino el testimonio de una conciencia en pleno despertar, donde el yo individual del viajero burgués se disuelve en el nosotros del destino colectivo continental. Tras obtener su título de médico en Buenos Aires en 1953, Guevara se lanzó a un segundo y definitivo viaje por el continente. Este ya no era un viaje de exploración, sino de búsqueda ideológica. Su intención era simple: encontrar el lugar donde la revolución estaba ocurriendo o donde podía iniciarla. Recorrió Bolivia, que acababa de pasar por una revolución social, y finalmente llegó a Guatemala en 1954. Su elección de Guatemala no fue aleatoria. En ese momento, el país era el centro de un experimento político crucial. El presidente guatemalteco, Jacobo Arbenz Guzmán, había emprendido una serie de reformas progresistas, siendo la más notable una ambiciosa reforma agraria que afectaba directamente los intereses de la United Fruit Company, una gigantesca corporación estadounidense que controlaba vastas extensiones de tierra y la infraestructura del país. Guevara se sintió inmediatamente atraído por la atmósfera de efervescencia política en la ciudad de Guatemala. Consiguió un trabajo como médico y se sumergió en los círculos de intelectuales y exiliados radicales. La experiencia guatemalteca se convirtió en la radicalización definitiva de Ernesto Guevara. Él fue testigo de primera mano de cómo el poder económico de una corporación transnacional, con la complicidad directa del gobierno de Estados Unidos, podía desmantelar un proyecto social reformista. En junio de 1954, la CIA orquestó un golpe de Estado a través de una fuerza mercenaria liderada por Carlos Castillo Armas, complementado con una intensa guerra psicológica y bombardeos aéreos. Guevara, que había intentado organizar la resistencia médica y brevemente una milicia, sintió una profunda frustración y rabia ante la pasividad de la izquierda guatemalteca y la brutal eficiencia del imperialismo estadounidense. La caída de Arbenz le demostró que la reforma pacífica y democrática era una ilusión en el continente y que la única vía para enfrentar el poder de Washington y sus aliados locales era a través de la violencia revolucionaria organizada. En ese momento, el médico se convirtió en el guerrillero.
Fue en Guatemala donde se consolidó su apodo, Che, una interjección argentina utilizada para llamar la atención o denotar cercanía que sus compañeros de América Central adoptaron para identificar al peculiar argentino. Pero más allá del nombre, fue allí donde Guevara formuló su máxima ideológica. El principal enemigo de los pueblos latinoamericanos no eran los dictadores locales, sino el imperialismo estadounidense, que utilizaría todos sus recursos, desde la propaganda hasta los bombardeos, para proteger sus intereses económicos. Obligado a huir tras la caída de Arbenz, el Che se exilió en la Ciudad de México. Llegó con una convicción inquebrantable y un nuevo entendimiento estratégico. La lucha armada era inevitable y la organización secreta era la única esperanza. Ya no era el médico soñador, era un radical buscando el foco de la revolución. Su mente estaba preparada, su ideología era sólida y su objetivo estaba claro, y fue en ese preciso momento y lugar donde la casualidad histórica lo puso en el camino de un abogado cubano exiliado y con una ambición política igualmente desmedida, Fidel Castro Ruz. Este encuentro sería el inicio del capítulo más explosivo de su vida y el nacimiento de la leyenda que conocemos hoy. La llegada de Ernesto Guevara a la Ciudad de México en 1954 fue la culminación de su despertar ideológico en Guatemala, pero fue también la antesala de su destino. El Che se había convertido en un exiliado político, un médico con título pero sin ejercicio, cuya única brújula era la revolución continental. Lo que no sabía era que la capital mexicana se había transformado en el principal punto de reunión para los disidentes latinoamericanos, el caldo de cultivo perfecto para su encuentro con la historia. Fidel Castro, un abogado carismático y ambicioso, acababa de ser liberado de prisión en Cuba y había huido a México para organizar el movimiento 26 de julio con el objetivo de derrocar al dictador Fulgencio Batista. El encuentro entre el argentino idealista y el cubano pragmático fue, según múltiples relatos, electrizante y definitorio. Guevara, con su mente impregnada de marxismo y su corazón aún ardiendo por la derrota en Guatemala, encontró en Fidel no solo a un líder, sino a la encarnación de la acción que había estado buscando. En esa primera conversación, que se extendió durante horas, Guevara quedó impresionado por la convicción de Fidel de que la tiranía de Batista solo podía ser eliminada por la vía armada. Por su parte, Fidel reconoció la intensidad intelectual y la pasión política del joven médico. En un gesto que demostró su compromiso total y su renuncia definitiva a la medicina convencional, Guevara se unió al movimiento 26 de julio, pero no como un simple aliado, sino con la condición de ser un combatiente revolucionario, y no solo el médico del grupo. Esta decisión marcó su transición final de teórico a hombre de acción. La siguiente fase fue la intensa preparación militar. Fidel había contratado al general Alberto Bayo, un veterano militar cubano con experiencia en la Guerra Civil Española y la guerrilla, para entrenar a los cerca de 80 hombres que conformarían la expedición de regreso a Cuba. El entrenamiento era brutal y riguroso, diseñado para probar los límites físicos y psicológicos de los reclutas. Se llevaron a cabo en una finca secreta en el campo mexicano, donde los hombres eran sometidos a largas marchas forzadas, ejercicios de tiro, tácticas de sabotaje y sobre todo instrucción en la supervivencia y el manejo de explosivos. Para Guevara, el entrenamiento fue una prueba de fuego contra su asma crónica. A pesar de los ataques recurrentes que lo dejaban postrado y al borde del colapso, se negó a rendirse o a aceptar un trato preferencial. Su tenacidad legendaria en el campo de entrenamiento le granjeó el respeto de los cubanos y, lo que era más importante, la confianza de Fidel Castro. El general Bayo, un hombre de disciplina inflexible, reconoció en Guevara una inteligencia estratégica natural y una ferocidad inusual. Bajo la instrucción de Bayo, Guevara no solo se convirtió en un combatiente competente, sino en un teórico de la guerrilla, absorbiendo rápidamente los principios de la guerra de guerrillas, la importancia de la movilidad, el conocimiento del terreno y la necesidad de la complicidad del campesinado. Fue en este periodo de formación cuando el Che comenzó a formular las ideas que más tarde plasmaría en su libro sobre la guerra de guerrillas, que se convertiría en un manual para insurgentes de todo el mundo. Su mente analítica combinaba la teoría marxista con la práctica militar, preparando el terreno para su futuro ascenso al mando. A pesar de las redadas policiales y la constante escasez de fondos, la preparación culminó a finales de 1956. El plan era simple: desembarcar en Cuba, en la costa oriental, y tomar la Sierra Maestra como base para la lucha
armada. Para esta travesía, Fidel adquirió el yate Granma, una embarcación de recreo diseñada para transportar cómodamente a unas 12 personas. Sin embargo, en un acto que prefiguraba la caótica audacia de la Revolución cubana, el Granma zarpó el 25 de noviembre de 1956 desde el puerto de Tuxpan, México, con 82 hombres a bordo, incluyendo a Fidel, Raúl Castro, Camilo Cienfuegos y, por supuesto, el Che Guevara. La travesía fue un infierno. El yate estaba peligrosamente sobrecargado, el mar embravecido causó mareos severos y la navegación fue dificultada por el mal tiempo y la inexperiencia de la tripulación. El viaje, planeado para durar 5 días, se extendió a 7. Cuando finalmente desembarcaron en Cuba, en la playa Las Coloradas, el 2 de diciembre de 1956, lo hicieron con un retraso crucial y en un pantano, lejos del punto de desembarco planeado y sin el apoyo organizado que les esperaba. El desembarco fue un fracaso táctico inmediato. La expedición fue detectada casi de inmediato por las fuerzas del ejército de Batista que esperaban la llegada del yate. Los revolucionarios fueron dispersados y atacados brutalmente, perdiendo la mayoría de sus armas, provisiones y, lo que era peor, a la gran mayoría de sus hombres. De los 82 expedicionarios, solo un puñado logró sobrevivir a la emboscada inicial. Fue en medio de este caos y fuego que Ernesto Guevara tomó la decisión que lo definiría. Como médico, llevaba consigo su botiquín de primeros auxilios. Como combatiente, llevaba su fusil. En medio del tiroteo, relataría más tarde, se encontró en una encrucijada crucial: curar o combatir. Dejó a un lado su botiquín y tomó el fusil, un gesto que simbolizaba la renuncia definitiva a su profesión original y su plena aceptación de la vía armada. Solo 20 hombres lograron reagruparse en el corazón inexpugnable de la Sierra Maestra. Entre ese puñado de supervivientes se encontraban los líderes del futuro Estado cubano, los hermanos Castro, Camilo Cienfuegos y el Che Guevara. El fracaso del Granma no fue el fin de la revolución, fue el sangriento bautismo de fuego que seleccionó a los hombres que la llevarían a cabo. La etapa de preparación había terminado, la guerra de guerrillas había comenzado. Tras el desastre del desembarco del Granma, los pocos supervivientes se internaron en las montañas, transformándose en el germen de un ejército. Fue en este aislamiento brutal que el Che ascendió rápidamente de médico de campaña a la cima de la jerarquía guerrillera, consolidando el respeto y a veces el miedo a través de una disciplina legendaria. El ascenso de Guevara no fue accidental, fue una consecuencia directa de su disciplina implacable y su valor temerario. En los primeros meses en la sierra, la guerrilla sobrevivió a duras penas, sufriendo hambruna, enfermedades y el acoso constante de las tropas de Batista. En estas condiciones extremas, la capacidad de Guevara para soportar el sufrimiento físico, incluso bajo los ataques debilitantes de su asma, se convirtió en un ejemplo para los demás. Él, que había luchado toda su vida contra la debilidad de su propio cuerpo, exigía la misma tenacidad de los demás. Su compromiso con el combate era absoluto y nunca se le vio dudar bajo el fuego. Fue precisamente esta cualidad, la de ser siempre el primero en la acción, lo que convenció a Fidel Castro de su valía más allá de la medicina. En julio de 1957, Fidel Castro le otorgó a Ernesto Guevara el rango de comandante, la máxima distinción dentro de las fuerzas rebeldes, convirtiéndose en el primer hombre en recibir tal honor de manos de Fidel. Este nombramiento no solo reconoció su destreza militar, sino también su papel crucial como ideólogo y ejecutor de la justicia dentro del movimiento. Como comandante, Guevara quedó a cargo de su propia columna y se le asignó la tarea de establecer un campamento base estable, donde implementó una disciplina draconiana. Bajo el mando del Che, la columna se convirtió en un modelo de eficiencia y rectitud revolucionaria. Guevara era un estricto adherente a la ética marxista y estaba convencido de que un ejército revolucionario no solo debía ser eficiente en el combate, sino moralmente superior al ejército corrupto de Batista. Por lo tanto, el robo, la indisciplina o el abuso de las mujeres campesinas eran castigados severamente, a menudo con la ejecución sumaria. Este lado implacable del Che es una de las facetas más controversiales de su figura. El mismo hombre que curaba a los heridos del pueblo sin distinción también actuaba como juez, jurado y verdugo. Su razón era la necesidad de mantener la pureza de la revolución y evitar que la guerrilla se corrompiera o perdiera el apoyo vital del campesinado. Además de liderar las tropas, el Che demostró ser un hábil administrador y propagandista. En su campamento base se dedicó a educar a los campesinos, fundó una rudimentaria
precaria pero efectiva escuela, montó un hospital de campaña y, crucialmente, estableció un periódico rebelde, El Cubano Libre, que sirvió para mantener la moral alta y difundir la causa revolucionaria a pesar del bloqueo informativo impuesto por Batista. Esta visión integral de la guerra, que combinaba el fusil con la educación y la propaganda, es la base de su posterior teoría del foquismo. La guerra de guerrillas se extendió durante 2 años, marcada por la astucia de los rebeldes y la creciente desmoralización y corrupción del ejército de Batista. Sin embargo, el momento decisivo que selló la victoria de la Revolución cubana ocurrió a finales de 1958, cuando Fidel Castro ordenó a sus columnas descender de la Sierra Maestra para llevar la guerra al llano y dividir a la isla. El comandante Guevara fue asignado a la misión más crítica, la toma de la provincia central de Las Villas y la capital provincial, Santa Clara. La batalla de Santa Clara, librada en diciembre de 1958, es considerada el pináculo de la genialidad estratégica de Guevara. Con una fuerza de apenas 300 hombres, el Che logró enfrentarse y derrotar a miles de soldados de Batista, que estaban bien armados y atrincherados. Su golpe maestro fue la toma del Tren Blindado, un convoy militar lleno de refuerzos y armamento vital para el ejército de Batista. Usando una excavadora y cócteles Molotov, las fuerzas del Che descarrilaron el tren, capturando sus recursos y paralizando la defensa de la ciudad. La caída de Santa Clara, pocas horas después, fue la estocada final a la dictadura. Demostró al mundo y, crucialmente, al propio ejército de Batista que la revolución no era solo un puñado de barbudos en la montaña, sino una fuerza militar imparable y con una moral superior. Con el centro de la isla en manos rebeldes, el camino hacia La Habana quedó abierto. El 1 de enero de 1959, Fulgencio Batista huyó de Cuba. Pocos días después, el Che Guevara entró triunfalmente en La Habana, asumiendo el control de la capital y consolidando la victoria. La Sierra Maestra no solo le dio un rango militar, sino que consolidó la imagen del Che como el guerrillero puro, el hombre que predicaba con el ejemplo, que castigaba la corrupción y que anteponía el deber revolucionario a cualquier comodidad personal. Esta imagen de incorruptibilidad y sacrificio fue la base moral de su influencia posterior, tanto en Cuba como en el Tercer Mundo. Sin embargo, su disciplina inflexible y su total desprecio por las formalidades del proceso legal en tiempos de guerra sembraron las primeras semillas de la controversia que lo acompañaría en su siguiente rol, el de estadista. La etapa del guerrillero había terminado. La difícil y frustrante etapa del burócrata y el economista estaba a punto de comenzar. Con la victoria de la Revolución cubana consumada, Ernesto Che Guevara, el implacable comandante de Sierra Maestra, se encontró ante un nuevo y complejo desafío: transformar un movimiento guerrillero en un aparato estatal funcional. Esta transición de las montañas a los despachos fue la fase más extraña y a menudo frustrante de su vida. El mismo hombre que había condenado la burocracia en sus lecturas juveniles y que exigía el sacrificio puro de sus camaradas, ahora debía sentarse a administrarla, demostrando que la revolución en el poder era mucho más tediosa que la revolución en la guerra. El primer gran paso del Che en la nueva jerarquía cubana no fue un cargo económico, sino uno punitivo. Al tomar la Cabaña, la fortaleza militar en La Habana, el comandante fue puesto a cargo de la organización del Estado de facto en la capital y, crucialmente, de los juicios revolucionarios. Su principal labor fue supervisar el proceso de depuración del antiguo régimen. Como jefe de la Cabaña, el Che presidió el tribunal que juzgó y condenó a muerte a cientos de personas consideradas criminales de guerra, espías o elementos contrarrevolucionarios del régimen de Batista. Esta etapa es, sin duda, la más oscura y controversial de su vida. Para el Che, estos actos eran de justicia revolucionaria sumaria, una necesidad para consolidar el nuevo poder y disuadir cualquier intento de contrarrevolución, un reflejo de la disciplina implacable que había aprendido en Sierra Maestra. Sin embargo, para el resto del mundo, esta represión inicial selló la imagen autoritaria y violenta del nuevo régimen. Poco después, su rol cambió radicalmente, pasando del fusil al bolígrafo. En un movimiento que sorprendió a observadores internacionales y a sus propios compañeros, Fidel Castro lo nombró presidente del Banco Nacional de Cuba en noviembre de 1959. El nombramiento fue irónico. El Che, un médico sin formación formal en finanzas y un feroz crítico del capitalismo, estaba ahora a cargo del corazón económico del país. Se cuenta que, al ser preguntado por Fidel sobre si sabía de economía, el Che entendió mal la pregunta, creyendo que le preguntaban si sabía de comunismo. La anécdota, aunque quizás apócrifa, ilustra la audacia del nombramiento.
En este cargo, el Che dejó una de sus marcas más famosas y simbólicas en la historia monetaria, su firma en los billetes cubanos, donde simplemente estampaba su apodo, Che, en lugar de su nombre completo. Esto no era solo una simplificación, era una declaración de principios, una burla al formalismo burgués y la identificación de la moneda con el espíritu incorruptible de la revolución. Su principal cargo administrativo llegaría en 1961, cuando fue nombrado ministro de Industria. Desde esta posición, el Che se convirtió en el principal arquitecto de la política económica de Cuba. Su objetivo era ambicioso y profundamente ideológico. Quería llevar a cabo una rápida industrialización para liberar a la isla de su dependencia histórica de la producción de azúcar y de las importaciones estadounidenses. Su visión era desarrollar un socialismo autosuficiente, basado en la planificación centralizada y desvinculado de los lazos capitalistas. La gestión económica del Che fue un experimento ideológico a gran escala. Implementó el sistema presupuestario de financiamiento, donde las empresas no competían por ganancias, sino que eran administradas por el Estado central con base en criterios socialistas. Creía que la motivación moral del trabajador revolucionario y no el incentivo económico capitalista debía ser el motor de la producción. Sin embargo, la realidad económica se mostró obstinada. La falta de experiencia técnica en la gestión industrial, los cuellos de botella en la planificación centralizada y, sobre todo, el impacto del embargo comercial impuesto por Estados Unidos asfixiaron rápidamente sus planes. Las fábricas recién construidas carecían de repuestos, los planes de diversificación fracasaron y la economía cubana entró en una profunda crisis. Fue durante este periodo de gestión económica que el Che desarrolló su concepto del hombre nuevo. Esta era su filosofía ética central y su principal contribución ideológica al comunismo cubano. El Che creía que, para construir el socialismo, no bastaba con cambiar las estructuras de poder, era necesario cambiar la conciencia humana. El hombre nuevo sería un ciudadano desinteresado, guiado por la solidaridad y el deber, que trabajaría por el bien colectivo sin necesidad de incentivos materiales. Para promover esta ética, el Che impulsó el trabajo voluntario, una práctica en la que ministros, burócratas y él mismo participaban activamente en las labores más duras, como la cosecha de caña de azúcar, los domingos o fuera de horario, sin recibir pago alguno. El Che se ponía la camisa de trabajo y el machete, dando el ejemplo físico del sacrificio. Para él, el trabajo voluntario era un ejercicio de la conciencia revolucionaria, una manera de combatir el burocratismo, la pereza y el egoísmo burgués que él veía infiltrarse peligrosamente en las filas del nuevo Estado. Sin embargo, el Che pronto se sintió profundamente frustrado por la creciente burocracia, la ineficiencia de la administración y lo que consideraba una peligrosa inclinación de Cuba hacia el modelo de socialismo soviético, al que criticaba por ser demasiado enfocado en el desarrollo económico materialista y por mantener estructuras que, a su juicio, aún se parecían demasiado al capitalismo. Su visión era de un socialismo puro, ético y antiburocrático, y el rumbo que tomaba la isla le parecía una traición a los ideales de Sierra Maestra. La contradicción entre el idealista que soñaba con el hombre nuevo y el burócrata que lidiaba con el estancamiento económico se hizo insostenible. El comandante, forjado en la pureza de la montaña, no estaba hecho para las intrigas y las limitaciones del despacho. Su destino, sintió, no estaba en La Habana, sino en el tercer mundo, donde el fuego de la revolución aún podía encenderse. La frustración del comandante Guevara con la dirección económica de Cuba y la creciente burocracia revolucionaria fue un proceso lento y doloroso, culminando en una ruptura ideológica con sus propios compañeros y finalmente en su dramática renuncia a su vida en la isla. El hombre que había ayudado a construir el Estado socialista cubano sintió que el espíritu puro de la Sierra Maestra estaba siendo traicionado por la necesidad pragmática de la supervivencia política y económica. Esta crisis de conciencia lo llevó a una de las decisiones más audaces y enigmáticas de su vida, la renuncia total y la partida secreta para encender nuevas revoluciones en otros continentes. La principal fuente de tensión para el Che radicaba en las relaciones internacionales de Cuba y la necesidad de alinearse con el bloque soviético para garantizar la supervivencia ante la hostilidad de Estados Unidos. Si bien la Unión Soviética proporcionaba a Cuba el petróleo, el armamento y el apoyo económico crucial, el Che era un crítico feroz del modelo soviético. Él lo veía como un socialismo de Estado, que si bien abolía la propiedad privada, no lograba erradicar la mentalidad capitalista ni el egoísmo.
Criticó abiertamente la burocracia rígida de la Unión Soviética y su enfoque en el desarrollo material, argumentando que el socialismo debía construirse sobre una base ética y moral, no solo económica. Su posición era que la Unión Soviética y los países del bloque socialista debían ofrecer su ayuda a las naciones pobres y revolucionarias sin esperar beneficios comerciales a cambio, una política que los soviéticos consideraban económicamente insostenible. Esta crítica se hizo pública y estridente en 1965, durante la cumbre afroasiática en Argel. En un discurso que causó un sismo diplomático en el bloque socialista, Guevara atacó duramente a los países comunistas que, según él, estaban incurriendo en una especie de explotación implícita de los países en desarrollo al comerciar con ellos bajo términos capitalistas. Esta declaración no solo puso al Che en desacuerdo directo con Moscú, sino que también creó tensiones dentro del propio liderazgo cubano, ya que Fidel Castro, el pragmático, necesitaba desesperadamente mantener la alianza soviética para asegurar el suministro de armas y el mercado para el azúcar cubano. Para el Che, esta realpolitik era una traición al ideal revolucionario. La frustración de Guevara se hizo palpable. Sintió que su concepto del hombre nuevo, basado en la conciencia y el sacrificio, estaba siendo arrinconado por los economistas cubanos que abogaban por la implementación de incentivos materiales y bonificaciones salariales para impulsar la producción. El Che veía en los incentivos económicos la semilla de la restauración capitalista y la corrupción moral. El ambiente se volvió insostenible para el idealista. El despacho y los debates burocráticos sobre la eficiencia de la producción de níquel no eran el campo de batalla que él imaginaba. El Che creía en su propia máxima: la revolución debía exportarse, y su deber no estaba en la administración de una pequeña isla, sino en encender el fuego de la lucha armada en el vasto continente de Asia, África y América Latina. A principios de 1965, Guevara tomó la decisión de renunciar a todo. Su desaparición de la vida pública cubana fue repentina e inicialmente inexplicable, desatando una ola de rumores internacionales sobre su destino. ¿Había muerto? ¿Había sido encarcelado? ¿Había roto definitivamente con Fidel? La respuesta la dio el propio Fidel Castro meses después, en octubre de 1965, al hacer pública la carta de despedida del Che. La misiva, leída solemnemente por Castro, se convirtió en uno de los documentos más importantes y conmovedores de la historia revolucionaria. En ella, Guevara renunciaba a todos sus cargos dentro del gobierno, al grado de comandante e incluso a la nacionalidad cubana que le había sido otorgada por sus méritos revolucionarios. Al despojarse de todos sus títulos y honores, el Che buscaba reafirmar su condición de revolucionario libre y sin ataduras burocráticas, reafirmando que su único vínculo con Cuba era el lazo moral de la amistad con Fidel. El documento era una declaración de intenciones. Su destino, decía, estaba en los campos de batalla del mundo. En la carta se lee la famosa frase que se convertiría en su epitafio personal y en un grito de guerra continental: hasta la victoria siempre. El Che se había despedido de su esposa, Aleida March, y de sus hijos en secreto. Con una identidad falsa y habiendo raspado todas las huellas dactilares para evitar ser reconocido, se lanzó a la clandestinidad. Su primera parada en esta nueva fase de su vida fue África, un continente que, según su teoría, estaba maduro para el levantamiento. El Che creía en la teoría del foco guerrillero, foquismo, la idea de que pequeños grupos altamente ideologizados y armados, actuando como un foco de rebelión, podían despertar a las masas campesinas oprimidas y desatar una revolución a gran escala. Su misión secreta lo llevó al Congo, actualmente República Democrática del Congo, donde intentó apoyar a los rebeldes Simbas que luchaban contra el gobierno central apoyado por Occidente. Sin embargo, esta campaña fue un rotundo fracaso. Durante 7 meses de lucha en las selvas del Congo, el Che, bajo el nombre de Ramón, se encontró con una realidad que difería dramáticamente de la Sierra Maestra. Los rebeldes congoleños carecían de disciplina, su compromiso ideológico era superficial y, crucialmente, no había un apoyo genuino de la población local. El Che se sintió profundamente desilusionado por la corrupción, el tribalismo y la falta de voluntad para el sacrificio que exigía la revolución. Regresó de África en 1966, agotado, enfermo y profundamente deprimido, con la certeza de que su modelo de foquismo no podía ser aplicado de manera universal sin entender las complejidades culturales y políticas de cada región. El fracaso en el Congo marcó un punto de inflexión en la vida del Che, demostrándole que la exportación de la revolución cubana no sería tan sencilla como él había teorizado. Sin embargo, en lugar de aceptar la derrota y volver a la vida política cubana, el Che redobló su apuesta. Su espíritu idealista, más que nunca, necesitaba
necesitaba demostrar la validez de su tesis principal, la teoría del foco guerrillero o foquismo. Para el Che, América Latina, y específicamente el corazón del continente, era el lugar donde su teoría debía triunfar o morir. El país elegido para esta última y fatídica misión fue Bolivia. A finales de 1966, el Che entró clandestinamente en el país con un pequeño grupo de combatientes, en su mayoría cubanos disfrazados y algunos reclutas bolivianos. Su objetivo era establecer una base en las remotas y escarpadas selvas de Ñancahuazú, cerca de Santa Cruz, con la esperanza de crear un foco continental que irradiara la revolución a países vecinos como Argentina, Chile y Perú. Esta vez, sin embargo, el Che operaba sin el paraguas protector de Fidel Castro, lo que lo hacía increíblemente vulnerable. La campaña boliviana fue un calvario desde el principio y se convirtió en la antítesis de su éxito en Sierra Maestra. El Che se enfrentó a una serie de problemas insuperables que demostraron las fallas de su teoría en un contexto extranjero. En primer lugar, la falta de apoyo campesino fue crítica. A diferencia de Cuba, donde la guerrilla encontró refugio y alimento en la población rural hastiada de la dictadura de Batista, el campesinado boliviano, en particular en la zona de Ñancahuazú, era históricamente apolítico y no sentía la opresión directa del gobierno. Para ellos, el grupo de hombres barbudos y extranjeros, que hablaban con acento cubano y argentino, no eran liberadores, sino una molestia, y su lealtad, cuando existía, se compraba más fácilmente por el gobierno boliviano con pequeñas recompensas o amenazas. El Che y sus hombres se encontraron peligrosamente aislados. En segundo lugar, la guerrilla sufrió un aislamiento logístico y político total. Las comunicaciones se cortaron, los suministros eran escasos y, lo que era peor, el Partido Comunista Boliviano se negó a proporcionar apoyo crucial al proyecto del Che, viéndolo como una aventura imprudente que desviaba los recursos de su propia lucha política urbana. Y en tercer lugar, la cacería se intensificó rápidamente. El gobierno boliviano, bajo el presidente René Barrientos, estaba al tanto de la presencia de una fuerza guerrillera. Crucialmente, la CIA y el ejército estadounidense proporcionaron una asistencia vital, incluyendo entrenamiento de contrainsurgencia, equipo especializado y rastreo de inteligencia. Para Washington, eliminar al Che Guevara se había convertido en una prioridad absoluta para evitar la propagación del modelo revolucionario cubano. La CIA envió agentes de campo como Félix Rodríguez, un exiliado cubano, para coordinar los esfuerzos y garantizar que el Che fuera capturado o aniquilado. La guerrilla se convirtió en un animal acorralado. El diario del Che, escrito durante sus meses en Bolivia, es un documento desgarrador de la desesperanza. Habla de sus hombres enfermos, de las deserciones, de los enfrentamientos constantes y de la frustración ante la incapacidad de la guerrilla para crecer. En octubre de 1967, la guerrilla estaba reducida a un puñado de hombres agotados. El fin llegó el 8 de octubre de 1967, cuando el foco guerrillero fue emboscado en la quebrada del Yuro. El Che, herido en la pierna y con su fusil inutilizado por un disparo, fue capturado junto a varios de sus últimos compañeros. Fue trasladado a una humilde escuela de adobe en el cercano pueblo de La Higuera. El Che, a pesar de su estado físico deplorable y su asma, mantuvo su dignidad y desafío ante sus captores. La noticia de su captura desató una intensa deliberación. El ejército boliviano y la CIA temían que si el Che era llevado a juicio, se convertiría en un espectáculo mediático que reviviría la causa revolucionaria. La decisión fue rápida y brutal. El día 9 de octubre, el presidente Barrientos dio la orden de ejecutarlo sumariamente. El verdugo fue el sargento boliviano Mario Terán. Al entrar a la escuela, y ante la mirada desafiante del Che, que le dijo que disparara, Terán, nervioso, lo acribilló, disparándole principalmente en el pecho para simular una muerte en combate. El objetivo del gobierno era simple: eliminar al hombre, silenciar al ideólogo y evitar el martirio. Sin embargo, al exhibir el cuerpo del Che en la cercana Valle Grande, el ejército boliviano logró exactamente lo contrario. La imagen de su cuerpo inerte, con los ojos entreabiertos y la barba, se convirtió en una poderosa reliquia iconográfica que se asemejaba a las representaciones clásicas de Jesucristo. La ejecución del Che no solo puso fin a su vida, marcó el nacimiento del mito. Su muerte, visible, violenta y prematura, le dio al movimiento revolucionario un mártir absoluto, un modelo de sacrificio puro que trascendió el fracaso político y militar de su campaña en Bolivia.
El médico idealista, el comandante intransigente, había encontrado el escenario final para su renuncia total, dejando atrás no un ejército, sino una bandera global de rebeldía. El impacto del Che Guevara en la historia no se mide por las victorias militares o los éxitos económicos que logró, sino por el mito que se construyó a partir de su sacrificio. Su ejecución en Bolivia fue, paradójicamente, el acto que selló su inmortalidad, transformando a un guerrillero fallido en un ícono global de la rebeldía. El legado del Che se manifiesta en dos esferas que coexisten en tensión: la imagen icónica de la cultura popular y el paradigma ético de la revolución. El punto de partida de su mito es la fotografía tomada por Alberto Korda en 1960, conocida como guerrillero heroico. Esta foto, capturada durante un funeral en La Habana, muestra al Che con una expresión de fiera determinación, con el cabello largo bajo la boina y la mirada fija en el horizonte. Esta imagen se convirtió en el rostro más famoso del mundo y es el componente más poderoso de su legado. Tras la muerte del Che, y especialmente durante las revueltas estudiantiles de mayo del 68 en París, esta imagen se convirtió en un símbolo universal. Era el rostro de la resistencia antisistema, un ícono de la juventud que se oponía a la guerra de Vietnam, al capitalismo y a la moral conservadora de sus padres. La foto se despojó del contexto marxista-leninista cubano para convertirse en la marca de la rebelión en general, circulando sin derechos de autor en pósters, camisetas y grafitis, una ironía que el anticapitalista Guevara jamás hubiera imaginado. Más allá de la imagen, el legado del Che se cimenta en su paradigma ético de la lucha revolucionaria, plasmado en su concepto del hombre nuevo. Su vida fue una demostración de la renuncia absoluta a la comodidad burguesa y a los privilegios del poder. Su legado ético radica en su incorruptibilidad y en su énfasis en la conciencia moral por encima del incentivo material. Para los movimientos de liberación en África, Asia y América Latina, el Che se convirtió en el modelo del militante puro, el hombre que no luchaba por dinero, sino por convicción. Esto lo hace una figura central en la teología de la liberación y en los movimientos indígenas, donde su figura representa el compromiso total con los oprimidos. Su rechazo a la burocracia soviética y su búsqueda de un socialismo puro le dieron un atractivo especial entre aquellos que estaban desilusionados con las realidades pragmáticas del socialismo de Estado. Sin embargo, el legado del Che está intrínsecamente ligado a la controversia. Su vida y su figura siguen siendo un campo de batalla ideológico. Sus críticos señalan sin reservas la violencia implacable que ejerció, particularmente en la cabaña, y su total desprecio por las garantías del debido proceso legal. Para muchos exiliados cubanos y observadores de derechos humanos, el Che no es un mártir, sino un ejecutor que impuso su visión política a través del terror y el autoritarismo. Su utopía del hombre nuevo es vista, bajo esta luz, como una justificación para la intolerancia y el dogma. El fracaso de su teoría del foco también es una parte ineludible de su legado estratégico, aunque su teoría inspiró a varios movimientos guerrilleros en los años 60 y 70, la mayoría de ellos, al igual que la campaña boliviana, terminaron en la aniquilación. La realidad demostró que la revolución no puede ser simplemente encendida por una pequeña vanguardia sin las condiciones sociales y políticas adecuadas ni el apoyo masivo del campesinado. A pesar de las contradicciones y los errores tácticos, el Che logró con su muerte lo que no consiguió en vida. Se convirtió en un símbolo inatacable de la resistencia. Al morir con el fusil en la mano, lejos de un escritorio y sin haberse rendido a las tentaciones del poder o del dinero, el Che mantuvo la integridad de su idealismo. Es esta integridad, este sacrificio voluntario por una causa más grande que la vida misma, lo que perdura. La historia de Ernesto Guevara, el médico, el comandante y el mártir, nos obliga a confrontar el eterno dilema, la diferencia entre el ideal que inspira a las masas y la realidad que consume a los hombres que se atreven a perseguirlo. La historia de Ernesto Che Guevara nos invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza de la revolución y del idealismo humano. ¿Fue el Che un héroe libertador que luchó por los oprimidos o un hombre cegado por una utopía que terminó devorando sus propios sueños? Pero antes de dejar tu opinión, si esta historia te hizo pensar en el precio del idealismo, en cómo un solo hombre puede convertirse en símbolo, mito y advertencia al mismo tiempo, suscríbete a este canal y activa la campanita. Así no te perderás los próximos videos, donde seguimos explorando las vidas de aquellos que, como el Che, desafiaron al mundo y marcaron para siempre el curso de la historia.